Bueno, estimados estudiantes, tengan todos una muy buena tarde. Me presento. Mi nombre es Diego Francisco Salamanca Quintero, enfermero profesional con énfasis en unidad de cuidado intensivo de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy vamos a abordar una temática bastante importante dentro del campo de la enfermería, que es la prevención del delirium en el paciente crítico que se encuentra ventilado o bajo ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué resulta de gran importancia abordar este tipo de temáticas? Porque muchas veces podemos pasar por alto la situación que realmente el paciente está presentando dentro de su proceso de enfermedad, asimismo como su relación enfermera-paciente, mediante la cual como enfermeros estamos directamente involucrados al momento de realizar el abordaje de nuestro paciente. Bueno, entonces, tenemos tres clasificaciones que puede ser hiperactivo, hipoactivo o mixto. Como su nombre lo dice, el delirium hiperactivo e hipoactivo, su diferencia radica directamente en su periodicidad en cuanto a la actividad dentro del paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que se encuentra sedado, pero que este paciente presenta movimientos de agitación muy evidentes durante un periodo de tiempo muy corto o los presenta durante muchos periodos o lapsos de tiempo durante el turno, podemos catalogarlo que es un delirium hiperactivo. Digamos que al momento de abordar la parte mixta, no tenemos que decir que el paciente puede estar en un momento bien o en un momento mal, sino que realmente esto radica en que el paciente puede tener periodos cortos donde tres o más episodios de hiperactividad pueden ser presentados dentro de su pseudoanalgesia, pero asimismo tiene momentos donde sus delirios o su actividad física y cerebral disminuye a un grado o a un punto en el cual podemos manejar o podemos llevar a cabo un abordaje mucho más eh, calmado, por decirlo así. Entonces, como todo tenemos que sustentarlo basado en la evidencia, tenemos en cuenta que hasta el 80% de los pacientes que se encuentran directamente en ventilación mecánica presentan este tipo de delirios. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa este tipo de situaciones? Porque en la jornada AM es cuando el cerebro, cuando nuestro ciclo circadiano, que es nuestro reloj biológico que realmente nos va a indicar a nivel de subconsciente cuándo está de día o cuándo está de noche, se presenta una especie de actividad involuntaria o una activación en el hipotálamo del paciente, que es, digamos, una de las partes responsables, por decirlo así, del ciclo circadiano, por lo cual la actividad cerebral va a aumentar un poco más. También porque abordamos a los pacientes terminales, porque ellos, antes de llevar a cabo su proceso de pseudoanalgesia profunda, tienen la prevalencia o tienen la concepción en su subconsciente de la gravedad de su enfermedad, por lo cual va a haber una actividad cerebral mucho más marcada en comparación a un paciente que se encuentra totalmente sano. Entonces, ¿qué podemos tener de consecuencia? Primero, el tiempo. No es lo mismo estar hospitalizado 3 días a tener un mes o un mes y medio en un hospital, debido a que el organismo o nosotros como seres humanos realmente estamos totalmente adaptados para ser seres sociables desde el nacimiento, o sea, desde nuestra biología, nuestros antepasados y demás.
como seres humanos somos seres totalmente sociables, por lo cual digamos que estar encerrados, estar visualizando un ambiente rutinario todo el tiempo, como lo es una habitación, que todo el tiempo vengan a tomarnos signos, a preguntar qué ocurre y demás, se convierte en una escena muy rutinaria, por lo cual genera un estrés de gran importancia en nuestro organismo. Al mismo tiempo que posterior al delirium o digamos que este tipo de inconvenientes nos va a, primero, aumentar el deterioro funcional. Vamos a tener mucho más problema para que el paciente recupere en sí sus actividades físicas diarias, lo cual va enlazado con la rehabilitación. Es decir, el paciente va a tener un proceso de rehabilitación mucho más largo, derivado de que cosas tan simples como lo decimos, que es caminar, comer, tomar una cuchara, vamos a tener que reaprenderlas. ¿Por qué? Porque realmente el cerebro es como una especie de plastilina. Al momento de que el cerebro se adapta o asocia que realmente no hay una actividad o no se está haciendo una estimulación apropiada del sistema esquelético, digamos que primero se atrofian los músculos por falta de movimiento. Es como un automóvil. Si no movemos el automóvil, si no presentamos movimiento, si no lo sacamos a diario o no lo encendemos, ¿qué va a ocurrir? Todos los componentes van a quedar totalmente estancados. Asimismo ocurre con las articulaciones. Ejemplo, si yo tengo mi mano y la tengo mm, quieta durante una semana sin darle movimiento, lo que realmente estoy haciendo es informarle o transmitiendo la información a ese músculo de que no, ya no lo necesito, no lo voy a utilizar, por lo cual va a entumecerse la mano, va a presentar un endurecimiento y en un transcurso máximo de una semana, después de un dolor intenso, ¿qué va a pasar? Va a quedar totalmente rígida. ¿Por qué? Porque no se le dio el movimiento adecuado o no se realizó la movilización que realmente se tiene que hacer respecto a esto. Bueno, esto ya es un tema un poco más a fondo, no los voy a abordar tanto con esto, pero digamos que tenemos en cuenta que factores como la edad, enfermedades prevalentes o asimismo sus patologías ya de base, si el paciente toma o no toma alcohol o dependiendo de sus medicamentos, también todo ello nos puede llevar a cabo una exacerbación de el delirium presentado en el mismo paciente. Entonces, ¿qué instrumentos diagnósticos tenemos? Porque todo esto se evalúa como mediante medios diagnósticos avalados por la literatura. El CAM o el CAMICU o todo ese tipo de medios diagnósticos no es que yo me lo esté inventando, no es que yo realmente esté diciendo, no, estos medios diagnósticos están totalmente avalados por X o Y, no, es porque todo está basado en una literatura sólida, la cual, si ustedes son un poco curiosos y realmente se interesan, pueden encontrarla en bases indexadas como PubMed o en caso tal como JSTOR, que ahí podemos encontrar artículos de gran calidad. Eso sí, no va a ser 100% en español, por lo cual el inglés sí viene siendo un requisito fundamental para llevar a cabo la comprensión de nuestra literatura en calidad. Entonces, nuestro primer método de valoración frente al paciente con delirium es la escala Confusion Assessment Method o por sus siglas CAM. ¿Qué es lo que evalúa? Primero, ¿en qué momento se evidencia el cambio mental? ¿En qué momento yo empecé a evidenciar que el paciente comenzó a decir o a manifestar ocasiones en las cuales dice, por ejemplo, no, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, pero el paciente me dice, no, hoy es lunes. Uy, ¿qué está ocurriendo? Ya ahí es un punto que debemos evaluar. Alteración de la atención. Ejemplo, que el paciente esté dialogándome sobre, no, la verdad me está doliendo la cabeza porque recientemente tuve una migraña bastante grande, bueno, un dolor bastante agudo, pero que de un momento a otro diga, ah, no, sí, entonces por otro lado, le cuento que tengo una casa en Valledupar. Es decir, muy interesante, muy chévere la vida,
pero esto no se nos va a enlazar directamente con la conversación, es decir, se rompe el hilo. El pensamiento desorganizado. Aquí volvemos al tema de preguntar los días. ¿Qué día es hoy? No, ayer me tomé un chocolate delicioso. ¿Qué tiene que ver ahí? O sea, no está conectado directamente. Y por último, ¿qué tenemos? Una alteración en el nivel de conciencia. Sí, el paciente ventilado es un paciente que está totalmente inconsciente, pero ojo, no todos los pacientes que requieren hospitalización dentro de la unidad de cuidado intensivo significa que requieran una ventilación mecánica invasiva. Podemos tener un paciente que tiene una vigilancia estricta por un infarto agudo de miocardio y el paciente está totalmente consciente. Pero el paciente de un momento a otro está durmiendo, no nos responde o el paciente está, no sé, como que medio abre los ojos, le preguntamos algo y no responde. Ahí decimos, algo está pasando. Bueno, frente a la escala Kamiku, esta escala es la escala reina, como la escala en la cual nos podemos basar directamente para llevar a cabo el delirium o la presencia de delirium frente a una escala estandarizada. Entonces, basado en todos los estándares previamente ya explicados, como lo es la fluctuación en sus respuestas, la coherencia, su pensamiento que esté acorde y al mismo tiempo su conexión con el ambiente, todo esto va a estar conectado para dar un puntaje de 0 a 1, donde 0 es que realmente el paciente no tiene ningún tipo de delirium, ya que se cuenta por el número de errores. Entonces, no hay ningún tipo de error, el paciente está totalmente bien, porque no se evidencia ningún tipo de alteración o de errores frente al interrogatorio, por decirlo así, que se le está realizando. Finalmente, el paciente, entre más errores o entre más descaches, por decirlo así, tenga frente a las preguntas que se le están haciendo, ahí es donde decimos, bueno, ¿el paciente tiene delirium? ¿Sí o no? Sí tiene delirium. ¿Qué grado de delirium? ¿Suave, medio o realmente el paciente está en un delirium total? Y ya digamos que este tipo de escalas, todo está evaluado frente a una escala tipo Likert, como lo estaba mencionando anteriormente, un score de 0 a 2, en donde podemos decir el paciente qué nivel de delirium tiene y asimismo el grado de delirium que tiene. Si hay, no hay, mediante qué medio y digamos que todo esto se valora o está realmente incluido dentro de un patrón específico que aborda las diferentes áreas. Interacción con el ambiente, conexión de palabras o la correcta pronunciación y alteración frente al estado de conciencia. Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que, cómo podemos intervenir o cómo podemos llevar a cabo la intervención frente al paciente? Bueno, entonces, el paciente, bueno, digamos, si nosotros somos como seres humanos, que estamos totalmente conscientes, que no tenemos ningún tipo de alteración, no dormimos o no estamos movilizándonos, no caminamos o nos quedamos todo un día totalmente inmóviles, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a saber en dónde estamos, vamos a tener una desconexión totalmente notoria frente al mundo real y al mismo tiempo, si no dormimos bien, vamos a estar con, más allá de la energía baja y todo, tenemos en cuenta que eso también ¿qué? Nos puede alterar el estado de conciencia. Eso frente a nosotros. Ahora, imaginémonos un paciente que está en una unidad de cuidado intensivo, en un cubículo que es mucho más pequeño que su habitación, un cubículo que no tenga ningún tipo de luz, que la única luz sea una luz artificial de color blanco. ¿Qué va a ocurrir? El paciente va a perder totalmente la noción del tiempo. Entonces, siempre y cuando lo permita, ¿qué podemos hacer? Primero, recordarle al paciente, señor Juan, el día de hoy usted se encuentra en el hospital Pepito Pérez.
Hoy estamos a 4 de febrero del 2026, son las 9:45 de la mañana. Y asimismo, irle recordando a toda hora o irle recordando de manera periódica el lugar, qué hora es y en dónde se encuentra para llevar a cabo una disminución de su delirio. Bueno, todo esto ya son intervenciones que ustedes pueden revisar más adelante. Ustedes van a tener la presentación directamente colgada en la plataforma. Mucho cuidado, por favor, no vayan a descargarla, ya que este material es totalmente protegido por derechos de autor. Bueno, todo eso también, medicamentos, toda la medicación que puede alterarnos el delirium, como les digo, esto nos va eso lo pueden encontrar directamente en en la presentación que les voy a colgar dentro de la plataforma apenas finalice la clase. Quedo atento a sus preguntas, quedo atento a cualquier tipo de duda, a cualquier tipo de situación. Ustedes pueden escribirme directamente por el correo. Por favor, no me vayan a escribir al WhatsApp a las 11 de la noche diciéndome, profe, tengo una duda con este tipo de intervención, ¿qué puedo hacer con el paciente? No, o sea, podemos tener una comunicación totalmente adecuada, profesional, pero por favor, como estamos hablando, respetemos los horarios de sueño. O si no, me da un delirium y no van a quererme ver con delirio. Bueno, no siendo más, les deseo un excelente resto de día. Cualquier duda, estoy totalmente presto para resolverles.